¿Qué pasa cuando el mayor enemigo no es un monstruo, sino el miedo que llevas dentro? En 2013 se estrenó Después de la Tierra, una película protagonizada por Will Smith y su hijo Jaden Smith. En un momento fue duramente criticada por la prensa y por gran parte del público. Muchos lo consideran una decepción, una historia aburrida o incluso una de las peores películas de la ciencia ficción de aquella época. Pero, ¿y si la vemos desde un ángulo equivocado? Porque detrás de los efectos especiales de un planeta lleno de criaturas peligrosas, la película realmente habla de algo mucho más humano. El duelo, el miedo, la culpa, la presión de querer cumplir las expectativas de un padre, el difícil camino para aprender a confiar en uno mismo. Hoy no vamos a analizar si la película es una obra maestra o un desastre. Vamos a intentar entender por qué querían contarnos Cypher y Kaita, por qué toman las decisiones que toman, qué significado psicológico tiene los obstáculos que enfrentan durante su viaje. Porque tal vez Después de la Tierra nunca trató de sobrevivir a un planeta, trató de sobrevivir a nuestros propios miedos. Así que acompáñame a descubrirlo. Todo comienza muchos años después de que la humanidad se viera obligada a abandonar la Tierra. Un desastre ambiental volvió al planeta completamente inhabitable, obligando a nuestra especie a buscar un nuevo hogar entre las estrellas. Este nuevo hogar fue Nova Prime, un planeta donde los humanos pensaban que por fin podrían empezar de nuevo. Sin embargo, la paz duró muy poco. Los habitantes nativos utilizaban como arma unas criaturas conocidas como ursas, bestias completamente ciegas que no cazaban por vista ni por el oído, sino por algo mucho más aterrador. Eran capaces de oler el miedo. La humanidad volvió a encontrarse al borde de la extinción, hasta que apareció un hombre que cambiaría el rumbo de la guerra para siempre. Cypher Ranger, el comandante más importante de los Rangers, un soldado tan disciplinado que consiguió dominar por completo sus emociones, alcanzando un estado mental conocido como el ghosting, o como la película lo traduce, el desfase. Al eliminar por completo el miedo de su mente, los ursas eran incapaces de detectarlo, convirtiéndolo prácticamente en un fantasma para ellas. Pero aquí la película empieza a plantearnos una idea muy interesante. El miedo no era realmente el enemigo. El verdadero enemigo era dejar que ese miedo controlara cada una de tus decisiones. Y aunque Cypher había aprendido a dominarlo, en el campo de batalla había otra batalla mucho más difícil que nunca supo enfrentar, la de ser padre. Porque nuestra verdadera historia no sigue a Cypher, sino a su hijo Kaita, un joven cadete de la corporación Ryan que, a diferencia de su padre, destaca por ser un alumno brillante dentro del salón de clases. Es inteligente, disciplinado y entiende perfectamente la teoría. El problema aparece cuando llega el momento de poner todo eso en práctica. En el campo de entrenamiento, Kaita pierde la confianza, duda de sí mismo y termina siendo incapaz de controlar el miedo. Por esa razón, sus superiores deciden mantenerlo en el mismo rango, negándole el ascenso que tanto deseaba. Y aquí encontramos el primer conflicto psicológico de la película. Kaita realmente no busca ascender porque ame la vida militar. Lo hace porque necesita sentirse suficiente para la persona que más admira en este mundo: su padre. Muchas personas crecen intentando demostrar constantemente que son dignas del orgullo de alguien más. Cuando ese reconocimiento nunca llega, cada fracaso deja de sentirse como un simple error y comienza a sentirse como una prueba de que nunca será suficiente. Eso es exactamente lo que vive Kaita. Frustrado por la decisión de sus superiores, discute durante la cena con Cypher, esperando encontrar comprensión, pero ocurre todo lo contrario. Cypher no le habla como un hijo. Lo habla como si estuviera frente a uno de sus soldados. Lo reprende por cuestionar las decisiones de sus superiores y le recuerda que un verdadero Ranger acepta las órdenes sin discutir. Aunque pueda parecer un padre frío, la película deja ver entre algo muy distinto. Después de pasar prácticamente toda su vida en la guerra, Cypher aprendió a sobrevivir controlando sus emociones. El problema es que esas mismas disciplinas terminó trasladándolas a su hogar. Se convirtió en un comandante tan extraordinario que poco a poco olvidó cómo comportarse como un padre. Más tarde, antes de partir a su última misión, sorprende a su esposa con un regalo y una noticia que cambia por completo el rumbo de su vida. Después de ese viaje, piensa en retirarse definitivamente para recuperar todos los años que le robó el ejército y volver a estar con su familia. Su esposa sonríe al escuchar la noticia, pero antes de despedirse le hace una petición muy sencilla. No le pide que sea un mejor comandante. Le pide que por una vez intente ser simplemente el padre que Kaita siempre necesitó. Cypher comprende que quizás todavía está a tiempo de reparar esa relación y toma una decisión: llevar a su hijo con él en aquella última misión. Antes de partir, un antiguo compañero de armas se pone de pie únicamente para saludarlo y agradecerle haberle salvado la vida años atrás. Este pequeño momento deja claro que el enorme respeto que todos sienten hacia Cypher es una leyenda, un héroe para toda la humanidad, aunque paradójicamente todavía tiene que aprender a convertirse en el héroe de la persona que más importa en su vida. Tras abandonar Nova Prime, el viaje transcurre con total normalidad. Padre e hijo descansan mientras la nave continúa su ruta por el espacio. Horas después, Kaita despierta en plena madrugada y decide recorrer los pasillos de la nave. Su curiosidad lo lleva hasta una zona fuertemente custodiada por varios soldados. Ahí descubre algo que lo paraliza por completo. Dentro de una enorme celda se encuentra un ursa.
la misma criatura que años atrás le arrebató la vida de su hermana. Soldados conscientes de la fama de su padre comienzan a provocarlo retándolo a demostrar que posee el mismo talento que el legendario Cypher. Keita lo intenta, quiere demostrar que es digno de llevar ese apellido, pero basta con mirar fijamente a Lursa para que todo su entrenamiento desaparezca. El miedo vuelve a apoderarse de él y aquí la película vuelve a tocar un tema muy humano. Los traumas nunca desaparecen simplemente porque pasa el tiempo. Cuando una persona vive una experiencia que la marca profundamente, su cerebro aprende a asociar cualquier recuerdo parecido con aquel momento doloroso. No importa cuándo haya entrenado Keita o cuánto quiera demostrar que ha cambiado. Mientras no enfrente ese trauma, seguirá siendo aquel niño que vio morir a su hermana frente a sus propios ojos. Antes de que pueda recuperarse, la nave entra inesperadamente en un cinturón de asteroides. El impacto provoca daños críticos y la tripulación se ve obligada a realizar un salto de emergencia. La maniobra logra salvarlos, pero activa automáticamente un protocolo que dirige la nave hacia el planeta más cercano con las condiciones para la vida, la Tierra, el lugar que la humanidad abandonó siglos atrás. Lo que debería ser un viaje tranquilo se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir. Durante el descenso, la nave comienza a desintegrarse. Keita, completamente dominado por el pánico, permanece inmóvil en su asiento mientras todo su alrededor se viene abajo. Cypher corre para protegerlo, intentando mantener la calma hasta el último segundo. Pero un nuevo impacto parte la nave en dos. Padre e hijo quedan separados en medio del accidente, y cuando Keita recupera el conocimiento descubre su escenario desolador. Toda la tripulación ha muerto, la nave quedó completamente destruida y su padre apenas sigue con vida. Ambas piernas están destrozadas, imposibilitándole moverse. Su única esperanza consiste en activar un faro de emergencia. El problema es que el dispositivo quedó atrapado en la otra mitad de la nave, a más de 100 kilómetros de distancia. Por primera vez, Cypher no puede hacer absolutamente nada. Toda la responsabilidad recae sobre Keita. Eso también tiene un significado psicológico muy interesante. Durante toda su vida, Keita había querido demostrar que era capaz. Ahora, por primera vez, nadie lo está pidiendo demostrarlo. Simplemente tiene que sobrevivir. Equipado con su traje inteligente, una arma multiusos conocida como Fangel y varios cilindros de oxígeno, abandona la seguridad de la nave y da sus primeros pasos sobre la Tierra. Esto ya no es el planeta que conocieron nuestros antepasados. La naturaleza recuperó el control y todo aquello que alguna vez fue dominado por el ser humano ahora volvió a convertirse en un territorio salvaje. Mientras observa el entorno desde la distancia, Cypher comienza a guiar a su hijo por radio. Explica que durante la noche la temperatura desciende hasta niveles mortales que deberá llegar antes del anochecer a unos puntos calientes naturales donde aún es posible sobrevivir. Mientras tanto, él permanece inmóvil con ambas piernas destrozadas y acompañado únicamente por los recuerdos de su hija. Por primera vez vemos que debajo del comandante perfecto todavía existe un padre roto por dentro, porque aunque casi no lo demuestre, Cypher tampoco ha logrado superar aquella pérdida. De pronto, Keita queda rodeado por unos enormes manada de babuinos. Presa del miedo, comienza a lanzarles piedras y a intentar espantarlos. Lo único que consigue es provocar que el ataque de toda la manada. Muchas veces el miedo nos hace creer que debemos reaccionar inmediatamente, y esa reacción impulsiva termina creando problemas mucho más grandes que el peligro original. Después de escapar por un río completamente agotado, Cypher no tarda en reprenderlo, pero durante la revisión descubre algo todavía peor. Keita fue infectado por un parásito extremadamente peligroso. El veneno alcanza demasiado, tendrá que inyectarse el antídoto directamente en el corazón. La presión comienza a acumularse, el cansancio, el dolor y los constantes regaños de su padre, todo termina sobrepasando a Keita, quien finalmente cae inconsciente. Horas después consigue recuperarse y continúa el viaje. Sin embargo, al revisar su equipo, descubre que durante la persecución rompió 2 cilindros de oxígeno y decide ocultárselo a su padre, no porque quiera poner en riesgo la misión, sino porque teme volver a decepcionarlo. Muchas personas esconden sus errores creyendo que así evitarán un conflicto, pero en realidad solo consiguen hacerlo mucho más grande. Mientras Keita sigue avanzando, la condición de Cypher empeora. Una de sus fracturas provoca una fuerte hemorragia y se ve obligado a improvisar un bypass para mantenerse con vida un poco más. Durante aquella noche, Keita aprovecha la tranquilidad para hacerle una pregunta que llevaba años guardándose. ¿Cómo logró su padre vencer el miedo? Cypher entonces le cuenta la historia del entrenamiento donde estuvo al borde de la muerte de una enorme USA. Fue en ese momento cuando comprendió algo que cambiaría su vida para siempre, que el peligro era real, pero el miedo es una creación de nuestra mente. Y aunque la frase puede sonar inspiradora, creo que la película intenta decir algo un poco distinto. No significa que no debamos sentir miedo, significa que el miedo no debería decidir por nosotros. La mañana siguiente continúa el recorrido hacia las cataratas, y en el camino descubre que toda la gigantesca manada de babuinos fue masacrada durante la noche. Ninguno de los dos sabe que fue capaz de hacer semejante cosa, pero ambos se tienen que algo mucho más peligroso han resuelto. Llegar a las cataratas, realizan un nuevo inventario. Es entonces cuando Cypher descubre la verdad. Los cilindros de oxígeno están rotos. Tras evaluar la situación, decide cancelar inmediatamente la misión.
padre y hijo terminan discutiendo, pero esta pelea ya no gira únicamente alrededor del viaje. En realidad ambos llevan años cargando con el mismo dolor, la muerte de la hermana. Los dos se sienten culpables, los dos creen que pudieron haber hecho algo diferente, solo que cada uno aprendió a esconder ese dolor de una manera distinta. Cypher lo enterró bajo la disciplina y Keita lo enterró bajo la inseguridad. Impulsado por la frustración y decidido a demostrar que puede terminar la misión, Keita desobedece las órdenes de su padre y se lanza por una enorme catarata utilizando el prendedor de su traje, pero apenas comienza el descenso, una gigantesca ave aparece de entre las montañas y cambia por completo el rumbo de la historia. Keita recupera el conocimiento en un lugar completamente inesperado. La gigantesca ave, que momentos antes parecía que quería atacarlo, en realidad lo había llevado hasta su nido. Sin embargo, la tranquilidad dura muy poco. Un grupo de enormes felinos comienzan a atacar a las crías de la ave, obligando a Keita a luchar por su propia vida. Aunque consigue derrotarlo a uno de los depredadores, no puede evitar que varios de los polluelos mueran durante el enfrentamiento. Creo que esta escena tiene un significado mucho más profundo de lo que parece. Durante toda la película, Keita carga con la culpa de no haber podido salvar a su hermana. Ahora vuelve a vivir exactamente la misma sensación. Hace todo lo posible por ayudar, pero una vez más comprende que hay situaciones donde simplemente no puede salvar a todos. Es una idea muy dura, pero también muy humana. Muchas personas que han perdido a alguien viven durante años preguntándose qué habría pasado si hubiera actuado diferente, si hubiera llegado antes, si hubiera hecho antes y si hubiera tomado otra decisión. La culpa es esa extraña forma de convencernos de que teníamos el control de algo que en realidad nunca dependió completamente de nosotros. Después del ataque intenta volver a comunicarse con su padre, pero el impacto anterior dañó el comunicador. Ahora está completamente solo. Mientras tanto, Cypher utiliza varios túneles para seguir el recorrido de su hijo. Durante la búsqueda encuentra rastros inquietantes. Algo extremadamente peligroso sigue moviéndose por la tierra. Y aunque todavía no pueden confirmarlo, todo apunta al que el Ursa continúa con vida. A partir de este momento el viaje de Keita cambia por completo. Ya no es el muchacho impulsivo que conocimos al inicio. Empieza a observar cuidadosamente el comportamiento de los animales, aprende a seguir sus rutas, calcula el tiempo que le queda de oxígeno, identifica los puntos calientes antes de que caiga la noche y comienza a pensar en cada decisión con mucha más calma. Sin darse cuenta empieza a comportarse como un verdadero ranger. Creo que aquí la película deja otra enseñanza muy interesante. Muchas veces creemos que madurar significa dejar de tener miedo, pero en realidad madurar consiste en aprender a tomar mejores decisiones a pesar del miedo. Tras Keita continúa avanzando, la situación de Cypher empeora. Sus heridas son cada vez más graves. Por primera vez en toda la película el legendario comandante pierde la esperanza. Resignado comienza a grabar una bitácora dirigida a su esposa. Con ella le comunica que Orión ha perdido el contacto con su hijo. Prácticamente está despidiéndose. Y creo que en este momento también rompe por completo la imagen del comandante perfecto. Porque debajo de toda esa disciplina sigue existiendo un hombre que tiene miedo de perder al único hijo que le queda. A la mañana siguiente Keita continúa el recorrido. La enorme ave sigue sobrevolando el cielo, sus reservas de oxígeno son cada vez menores y el cansancio comienza a vencerlo. Para ahorrar fuerzas construye una pequeña balsa improvisada y se deja llevar por la corriente del río. Entonces cuando sucede una de las escenas más bonitas de toda la película. Mientras duerme vuelve a encontrarse con su hermana. Ella parece tranquila, como si nunca hubiera existido el dolor, como si únicamente quisiera volver a verlo una vez más. Durante unos instantes Keita deja de sentirse solo y creo que aquí la película retrata muy bien cómo funciona el duelo. Cuando perdemos a alguien que amamos, esa persona nunca desaparece realmente. Sigue viendo en nuestros recuerdos, en nuestros sueños y en las conversaciones que imaginamos tener con ella. Muchas veces esas personas terminan convirtiéndose en la voz que nos acompaña cuando más solos nos sentimos. Pero el problema aparece cuando confundimos el recuerdo con la culpa. Porque Keita no recuerda únicamente a su hermana. También revive una y otra vez el momento que murió. Mientras siga creyendo que fue responsable de aquella tragedia, jamás podrá avanzar. Finalmente despierta sobresaltado. El sueño lo hizo perder demasiado tiempo y el sol comienza a ocultarse y comprende que ya no alcanza a llegar al siguiente punto caliente antes de que caiga la noche. Por primera vez la Tierra está a punto de mostrarle por qué la humanidad decidió abandonarla. La noche finalmente cae. Keita no logra llegar al siguiente punto caliente y poco a poco el frío comienza a congelar todo su cuerpo. Sin oxígeno, sin fuerzas y completamente agotado, termina perdiendo el conocimiento. Todo parece indicar que ahí termina su viaje, pero cuando despierta la mañana siguiente descubre algo inesperado. La gigantesca ave que lo había perseguido durante varios kilómetros nunca quiso matarlo. Había construido un refugio improvisado con su propio nido para protegerlo del frío extremo durante la noche. El ave murió congelada, pero lo hizo para salvar la vida de alguien que apenas conocía. Creo que esta escena representa algo muy bonito. La naturaleza puede ser increíblemente cruel, pero también puede ser profundamente noble.
La misma ave que al principio parecía un monstruo terminó convirtiéndose en su salvación. Apenas pudiendo respirar, Keita reúne las pocas fuerzas que le quedan y continúa hasta la otra mitad de la nave. Su objetivo ahora es encontrar más suministros antes de regresar con su padre. Tras una larga búsqueda encuentra nuevos cilindros de oxígeno y un nuevo Fangel, todo el equipo necesario para terminar la misión, pero entonces descubre algo que cambia por completo el panorama. La jaula donde transportaba al Ursa está completamente destruida y el cuerpo del monstruo no está. Eso solo significa una cosa: el Ursa sigue vivo y en algún lugar de la Tierra lo está esperando. Mientras tanto, la situación de Cypher empeora cada minuto. El bypass improvisado que mantenía controlado la hemorragia comienza a fallar y su cuerpo ya casi no responde. Por primera vez en toda la película, el hombre que jamás sintió miedo comienza a derrumbarse, porque hay algo que ningún entrenamiento militar puede prepararte: la impotencia. Cypher siempre fue capaz de proteger a sus soldados, salvar vidas, tomar decisiones bajo presión, pero ahora está completamente inmóvil. No puede correr para ayudar a su hijo, no puede cargarlo, no puede protegerlo, solo puede esperar. Y esa espera comienza a consumirlo por dentro. Mientras observa la batalla convencido de que Keita ha muerto, empieza a llegar a su mente recuerdos de cuando era pequeño. Momentos sencillos, instantes que en su momento parecían insignificantes, y aquí creo que la película nos muestra que el verdadero castigo de Cypher no son sus piernas rotas, es su conciencia. Durante años creyó que estaba sacrificando tiempo con su familia para darles un futuro mejor. Pensó que ser un gran comandante también significaba ser un buen padre, pero cuando siente que está a punto de perder a su hijo, comprende que estuvo presente en las batallas más importantes de la humanidad y ausente en los momentos más importantes de la infancia de Keita. Ese es el verdadero peso que empieza a cargar, el arrepentimiento, porque hay algo que la película deja muy en claro: hay batallas que puedes ganar y aún así perder aquello que más amas. Cypher entendió demasiado tarde que educó a su hijo para convertirse en un soldado, pero olvidó enseñarle que también era amado como un hijo. Quizás esa es la razón por la que Keita pasó toda la vida intentando demostrar que era suficiente, no porque quisiera ser un héroe, sino porque solo quería escuchar, aunque fuera una sola vez, que su padre estaba orgulloso de él. Después de recorrer la cola de la nave, Keita consigue reunir todo lo necesario para regresar con su padre. Encuentra nuevos suministros, un comunicador y, lo más importante, un faro de emergencia. Por fin parece que todo ha terminado, pero al intentar activarlo descubre un nuevo problema. Una fuente de interferencia impide enviar la señal de rescate. Durante unos segundos vuelve a entrar en pánico, otra vez siente que todo el esfuerzo fue inútil, otra vez aparente el destino está en su contra, pero esta vez ocurre algo diferente. En lugar de dejarse dominar por el miedo, se detiene, respira, observa y piensa. Y creo que aquí es uno de los cambios más importantes del personaje. Al principio de la película, Keita reaccionaba impulsivamente ante cualquier peligro, corría, gritaba, peleaba sin pensar, y ahora es exactamente lo contrario. Aprendió a detenerse, a actuar, comprendiendo que la calma también puede salvar vidas. Mientras Cypher intenta orientarlo desde la distancia, ambos llegan a la misma conclusión: la única manera de escapar de la interferencia es alcanzar un punto mucho más alto: un volcán. Sin perder tiempo, Keita comienza el ascenso, pero el Ursa ya lo está esperando. La criatura utiliza restos humanos para provocarle miedo, obligándolo a reaccionar, y funciona, porque Keita todavía siente miedo. Aquí creo que la película rompe con una idea muy común. Muchas veces pensamos que superar un trauma significa dejar de sentir miedo, pero eso casi nunca ocurre. Superar un trauma significa olvidar lo que pasó. Significa que ese recuerdo deja de controlar tus decisiones. Mientras atraviesa la cueva del volcán, el Ursa comienza a atacarlo. Entre la oscuridad, cada sonido, cada sombra y cada movimiento lo obliga a recordar la muerte de su hermana. Incluso tiene la oportunidad de acabar con el monstruo cuando queda atrapado bajo unas rocas, pero no puede hacerlo. Todavía duda, todavía tiembla y todavía no está listo. El Ursa vuelve a perseguirlo. Durante la persecución, Keita recibe heridas, pierde su arma varias veces y apenas consigue escapar. Mientras tanto, Cypher observa todo desde la distancia, sin poder ayudar y sin poder protegerlo, aceptando quizás por primera vez en su vida que hay batallas que un padre no puede pelear por su hijo. Al llegar finalmente a la cima del volcán, Keita activa el faro, pero la señal sigue sin salir. El Ursa aparece por tercera vez, lo golpea, lo arroja contra las rocas y hace perder el faro. Cuando parecía que todo terminó, Keita vuelve a recordar el momento que marcó toda su vida. Ve a su hermana sacrificándose para salvarlo. Escucha las palabras de su padre sobre el desfase y entonces comprende algo. Toda su vida creyó que debía dejar de tener miedo para ser fuerte, pero estaba equivocado. El miedo nunca fue el enemigo. El enemigo era permitir que ese miedo decidiera por él. En ese instante deja de luchar contra sus recuerdos, deja de intentar escapar de ellos, los acepta la muerte de su hermana, acepta que no pudo salvarla, acepta que aquel niño hizo todo lo que estaba en sus manos. Cuando finalmente deja de cargar esa culpa, ocurre el desfase. El Ursa deja de verlo porque ya no puede oler el miedo. Aquí está mi escena favorita de toda la película, porque Keita se vuelve invencible, sino porque demuestra que el verdadero monstruo nunca fue el Ursa, era el miedo que había vivido durante años. Aprovechando la
emoción de la bestia, le corta unas patas y el monstruo entra en desesperación. Dispara ácido sin control, ataca a ciegas, justo como una persona dominada por el miedo. Irónico, ahora el que actúa impulsivamente es el Ursa, y el que piensa con calma es Kaita. Cuando el monstruo amenaza con destruir el faro, comprende que ya no puede seguir huyendo, debe enfrentar aquello que lo persiguió toda su vida. Así que salta sobre él y con un último golpe desde su alfanje acaba con la criatura para siempre. Con el camino finalmente libre, levanta el faro hacia el cielo, la señal de rescate por fin es recibida y minutos después una nave llega hasta la montaña y rescata a ambos protagonistas. Los médicos atienden inmediatamente a Zephyr, pero antes de recibir tratamiento hace algo que vale cualquier medalla. Ordena que lo ayuden a ponerse de pie a pesar de sus piernas destrozadas, solo para saludar militarmente a su hijo, no como un cadete, no como un soldado, sino como un igual. Y creo que esos saludos significa mucho más de lo que parece, que durante toda la película Keita buscó demostrar que era digno del apellido Ranger y por primera vez no necesitaba demostrar absolutamente nada. Su padre ya estaba orgulloso de él. Tiempo después descubrimos que Keita decide abandonar la carrera militar para quedarse junto a su madre y creo que esa decisión también tiene un significado muy bonito. Durante toda la película intentó convertirse en una copia de su padre, pero al final entiende que crecer no significa parecerse a alguien, significa descubrir quién quiere ser. Conclusión. Después de la Tierra no habla de monstruos espaciales, habla del miedo, del duelo, de la culpa y de las heridas que cargamos durante años sin darnos cuenta. Nos recuerda que muchas veces creemos que debemos ser perfectos para ser insuficientes. Debemos ocultar nuestras emociones para parecer fuertes, pero la verdadera fortaleza nunca estuvo en dejar de sentir miedo. Estuvo en seguir avanzando incluso cuando el miedo seguía ahí. Zephyr aprendió que ningún logro profesional vale más que el tiempo con quienes amas, y Keita aprendió que no podía cambiar el pasado, pero sí decidir qué hacer con él. Nosotros aprendemos que los monstruos más peligrosos casi nunca viven afuera, viven dentro de nosotros, hasta que un día decidimos enfrentarlos. Porque al final el valor no consiste en vivir sin miedo, sino en impedir que el miedo decida cómo vivirás el resto de tu vida.